Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Necesitaríamos varios programas para poder cubrir todos los misterios que encierra nuestro cerebro. Fijaros que tan solo representa cerca del 2% de nuestro peso y sin embargo usa un 20% de la energía que consumimos. ¿Por qué usa tal cantidad de energía? ¿Cómo debemos de alimentarnos para que el cerebro funcione correctamente? ¿Qué relación tiene el cerebro con nuestro estado de ánimo? ¿Es posible demostrar una percepción extrasensorial? ¿Se puede trasplantar un cerebro a otro ser humano? Todo ello vamos a tratarlo aquí esta noche en el candelabro de la mano de nuestros expertos y bueno, quienes darán luz acerca de este órgano fundamental para el ser humano y del que tan poco sabemos. Estará con nosotros Salvador Zamora. Salvador Zamora es catedrático de Fisiología en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. También nos acompañará nuestro querido amigo y compañero, el doctor Alberto Requena, que es, entre otras muchas cosas, catedrático de Química Física en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia. Por supuesto, también contaremos con nuestro Juan G. Caparrós y un servidor quien dirige y presenta este programa, Fernando Muyor. Antes que nada, vamos a regalar el libro que todas las semanas estamos regalando para nuestros radioyentes y espectadores. Un libro titulado Máster del Kung Fu. Es un libro de acción, aventuras, humor, romance, incluso algo de filosofía oriental. Su autor se llama Javier Lillo y está editado por Ediciones Matrioska, quien patrocina este espacio. Ya sabéis que para llevaros este libro a casa no tenéis más que, lo primero de todo, haceros fan del candelabro en iVoox. ¿Por qué? Porque te tienes que meter dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox y ahí, dentro de la comunidad fan, contestarnos a una pregunta en un post que ponemos con la foto de este mismo libro y ahí mismo, como os comentaba, contestáis a la pregunta que os voy a hacer a continuación. Hicimos ya en el pasado otro programa sobre la mente cuántica. ¿Cuándo emitimos este programa? ¿Quiénes participaron en el mismo? Y bueno, no tenéis más que contestarlo ahí, en el post que vamos a poner dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox con la foto del libro que esta noche regalamos. El primero que conteste, queridos amigos, le enviamos el libro a casa. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Y bueno, ahora ya sí pasamos a Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. Y a continuación, nuestra tertulia.
alimentando las neuronas. Comenzamos. Habitación 237. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias una vez más por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 y que dentro del candelabro podamos asomarnos a cómo el cine ha tratado los temas que tenéis en el programa de cada noche. En esta ocasión, seguramente uno de los grandes misterios, el cerebro, uno de los grandes misterios de la ciencia, sobre todo por aquello de si el propio cerebro será capaz alguna vez de comprenderse a sí mismo. Porque tengamos bien claro que todo lo que vemos, oímos, percibimos, pensamos, recordamos, en fin, todo está aquí dentro, y con esto de aquí dentro, comprender lo que hay aquí dentro ya es una tarea bastante compleja. En el caso del cine, sobre todo en el caso de la ciencia ficción y de la fantasía, el cerebro ha sido uno de los lugares de trabajo y seguramente habría muchas películas sobre las que indagar, sobre todo si se entra también en el terreno de la modificación de la conducta. Pero me voy a permitir esta noche seleccionar solamente 3 títulos para que veamos un poco 3 vertientes de cómo en el cine se ha tratado el cerebro. Empezando por el cerebro en sí, como órgano, que algo que todavía la ciencia no nos está permitiendo, no sabemos si algún día seremos capaces de verlo, que sería el trasplante de cerebro. Una película del año 1962, El cerebro que no quería morir. Un título un poquito engañoso porque realmente no es el propio cerebro el que no quería morir, sino que más bien hay el típico científico loco, que es el que no quiere que muera el cerebro. En este caso, el cerebro de su prometida, que sufre un accidente en el que es literalmente decapitada, y este científico, que ya estaba trabajando en el terreno de los trasplantes, lo que hace es preservar ese cerebro para tratar de traspasarlo a otro cuerpo. Y ya que se pone uno a elegir, al cuerpo de una mujer bonita, que desde luego en este caso y también en la época, sin duda, está totalmente alejado de los parámetros que una película con una ambientación similar, pero rodada en la actualidad, trataría de una forma completamente distinta. Película de serie B, evidentemente, con una propuesta un poquito descacharrante, y que en cualquier caso sí que procura momentos muy desasosegantes desde el momento en el que vemos, y esto también forma parte del imaginario de la serie B, del cine de serie B, del cine, de los cómics, que es ese tarro con un cerebro dentro, un cerebro con unos ojos como única conexión del mundo externo con el cerebro, y que también nos puede remitir a algunos de esos clásicos de la literatura, como el de quiero gritar pero no tengo boca, que por no desvelar más, lo que nos lleva es a comprender o a tratar de comprender cómo es la angustia de ser consciente de que se está atrapado y aislado, de que el cerebro continúa vivo, pero ya no existe el cuerpo que hay alrededor. Avanzamos un poquito en el tiempo, tampoco mucho más, nos vamos al año 1966 con la película de Richard Fleischer, Viaje alucinante. En este caso, por cierto, siempre se remite a la novela de Isaac Asimov, pero lo cierto es que la novela de Isaac Asimov es posterior a la película. La película, tanto en la historia original como en el propio guión, son completamente ajenos a Isaac Asimov, a quien luego se le encargó que redactase toda esa historia en forma de novela, con un grandísimo éxito, como el que tuvo esta película, en la que en plena Guerra Fría hay un científico que posee el secreto de la miniaturización por tiempo ilimitado. Como dicen en la película, en la novela, imagínese reducir un ejército y ser capaces de meterlo dentro de una caja de cerillas y llevarlo al país enemigo, donde allí volverían a adquirir su tamaño original.
La barrera que existe dentro de lo que la ciencia sabe hacer en esta película es que solo dura 59 minutos esa miniaturización, y el secreto para alargarlo está en el cerebro del científico que ha cambiado de bando, se ha ido del bando de la Unión Soviética, se ha pasado al bando de los Estados Unidos, pero ha sufrido de nuevo, volvemos con los accidentes, su cerebro ha quedado dañado por un hematoma, y la única forma de salvarle la vida y salvar ese secreto es reducir un equipo, introducirlo dentro del cuerpo de este científico, que acudan a donde está ese coágulo, deshacerlo, y que este hombre pueda vivir y por supuesto comunicar su secreto con el que ganar en la batalla contra el enemigo. La película, con unos efectos especiales, insisto, año 1966, espectaculares para la época. Hoy quizá lo veríamos, esos efectos un poquito inocentes, pero en cualquier caso supone un recorrido por el interior del cuerpo humano que preconfiguraría lo que luego series como La vida es así, o así es como se nos muestra el cuerpo humano, los que tenemos ya una cierta edad y de pequeños veamos estos dibujos animados, pero previamente lo habíamos visto en esta película. Por cierto, una película que luego tiene un cierto eco en la película del año 1987, El Chip prodigioso, dirigida por Joe Dante, en la que, en este caso de forma accidental, pero también hay un equipo en el que se miniaturiza un submarino. Lo que pasa que en este caso no es Raquel Welch quien va dentro de ese submarino y entra también al cuerpo humano. Como vemos, la mente es la que nos lleva a estos viajes. Y me gustaría terminar con una película también acerca del cerebro, también dentro del terreno de la ciencia ficción, como es Proyecto Brainstorm. Douglas Trumbull, habitual director de fotografía, no se ha prodigado mucho como director de cine, pero en esta película sí que toma las riendas y es quien dirige a Christopher Walken y a Natalie Wood en una historia. También habría ecos más adelante, cuando a final de siglo, con Días extraños, tuviéramos también una película con una temática similar, sobre un dispositivo capaz de captar las señales eléctricas del cerebro y registrarlas, tanto como grabar en una cinta de vídeo, además unas cintas con un formato de vídeo muy particular, las que aparecen en esta película, año 1983, plena era del vídeo doméstico, y unas cintas en las que quedan recogidos esos momentos y hay, en fin, distintas controversias dentro de la película, pero entre otras una que me imagino que sería una de las grandes dudas y de los grandes retos, si fuera posible grabar de alguna forma todas estas señales del cerebro para luego poder reproducirlas y que otra persona pudiera revivir en su propio cerebro lo que ha sido, digamos, captado por el cerebro de otra persona, que es el instante de la muerte, que es lo que sucede en el cerebro cuando alguien fallece. Imaginemos ser capaces de poder captarlo, de poder registrarlo, de poder grabarlo y luego poder reproducirlo. ¿Y cómo nos afectaría esto? Al igual que es interesante indagar sobre cómo nos afectaría experimentar en nuestro cerebro las sensaciones de un cerebro ajeno. Pues esto lo vemos en Proyecto Brainstorm, y como vemos, con 3 películas que tienen ya unos cuantos añitos a sus espaldas, el asunto en torno al cerebro lleva décadas preocupando a los creadores y desde luego da para mucho, y no hemos entrado todavía, por si hay algún otro futuro programa dedicado al cerebro, en las disquisiciones en cuanto a la mente, al comportamiento, la conducta, los pensamientos. Esto otra noche seguiríamos con este asunto y por supuesto no vamos a hablar de Frankenstein, pero cómo no recordar aquel intercambio de cerebros en el jovencito Frankenstein, en el que el cerebro no era el que se esperaba haber introducido dentro del cuerpo de la criatura, y en su caso teníamos el de no sé qué, que por cierto, y para que veas, Fernando, que quienes nos están escuchando no lo van a poder descubrir, pero ese cerebro de no sé qué lo tenemos aquí, junto con su infortunado propietario. Lo que pasa es que este sí es el bueno, no es el de no sé qué, no es el cerebro anormal, sí, el que salía en la película del jovencito Frankenstein, sino en el Frankenstein de James Whale. Y poco más por esta noche, Fernando. De nuevo, reiterar el agradecimiento a esta invitación a la habitación 237 para que siga formando parte de El Candelabro.
Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. Nuestro cerebro encierra multitud de misterios. Representa solo el 2% de nuestro peso. Sin embargo, necesita alrededor del 20% de la energía que ingerimos. ¿Qué nutrientes necesita? ¿Qué ocurre si no se alimenta correctamente? ¿Qué relación tiene el cerebro con nuestro estado de ánimo? ¿Es posible demostrar una percepción extrasensorial? ¿Se puede trasplantar un cerebro? De ello hablaremos esta noche con nuestros expertos. Salvador Zamora, catedrático de Fisiología en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, y Alberto Requena, catedrático de Química Física en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia y parte del equipo del Candelabro. Alimentando las neuronas esta noche en el Candelabro. Encendemos las velas. Estás escuchando El Candelabro. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia súper interesante. Y es que, bueno, cuando ya me propuso Alberto este tema, lo cierto y verdad es que me sorprendió y mucho, ¿no? Hoy vamos a hablar de nuestro cerebro. Ya en un programa anterior hablamos de la mente cuántica y bueno, una cosa quedó clara y es que necesitábamos un programa más como mínimo para aclarar y entender los misterios de la mente, ¿no? Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, querido Fernando. Y sí, efectivamente, el cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, forma parte del sistema nervioso central, pesa poco más de 1,5 kilos. Eso quiere decir que pues, será en torno a un 2% del peso corporal, y en cambio por él pasa aproximadamente un 25% de la sangre que bombea el motor de nuestro organismo, que es el corazón. Sí, y un 20% de la energía del cuerpo, ¿no? Efectivamente. Esa es otra, el gran consumo es muy curioso. de energía, entre otras cosas, por la enorme actividad que desarrolla. Digo todo esto porque a raíz como consecuencia de la introducción que hacías tú, es un órgano que requiere una atención muy especial desde muchos puntos de vista. Sí. Pero, entre otros, lo enigmático que resulta porque es el órgano más desconocido, por razones obvias, más desconocido, del que se ha formulado cantidad de conjeturas. Muchas veces las cosas que se manejan de él son puras conjeturas porque no ha habido experimentación u observación directa, y son indirectamente se llega a él a través de test o de comparaciones, etcétera. Y por eso me parece muy oportuno que dediquemos porque a esa maquinaria tan importante, ese centro neurálgico. Si habláramos desde el punto de vista de un ordenador, estaríamos hablando de la unidad central de proceso, el procesador, el que maneja todo el cotarro, y mantenerlo en condiciones y por tanto que le llegue lo que le tiene que llegar o suministrar, es una cosa importantísima. Vamos Alberto, si te parece bien, a presentar a nuestro invitado, a Salvador
Zamora. Él es catedrático de Fisiología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Muy buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. Y bueno, encantados de tenerte aquí esta noche. Yo creo que nos vas a dar luz, ¿no? Como es habitual en este programa, a este tema tan interesante. El tema es como para dar luz, porque el cerebro es realmente el centro de proceso de todas nuestras funciones vitales y las del mundo de relación, además. O sea que es todo eso que se llama el central y el vegetativo. O sea que todo eso está regulado y todos los centros están en el cerebro. Y el único sustrato energético y por tanto el único combustible que utiliza es la glucosa. Que esto es bien sorprendente. Muy curioso también, ¿eh? La glucosa, que pues siempre decimos que es como el enemigo del cuerpo en el... Lo he mencionado solo y al principio para iniciar, para que nos demos cuenta de su importancia. Efectivamente, en la moda está que los hidratos de carbono hay que mandarlos a la basura y la glucosa es el hidrato de carbono más... Bueno, entonces, esos son pues esas cosas que andan por el mundillo interesado de que hay que mandar mensajes. La glucosa es el sustrato energético por excelencia de todas las células de nuestro organismo. O sea que ya no es solo el cerebro, sino que todas las células de nuestro organismo utilizan como sustrato de elección la glucosa. ¿Por qué? Pues porque la tienen con mucha facilidad todos los animales del mundo mundial y porque es una molécula pequeña de 6 átomos de carbono que la pueden quemar inmediatamente. Desde luego, si echáramos una glucosa a un fuego, inmediatamente ardería en muy poquitos segundos. Todas nuestras células lo utilizan. Pero las neuronas, que son los constituyentes de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso central y periférico, son las estructuras celulares que solo pueden consumir como sustrato la glucosa. Tan importante es esta glucosa que en casos excepcionales, que estuviéramos muertos de hambre, que no pudiéramos comer, que estuviéramos enfermos, que nos pasara de todo, nuestro organismo sería capaz de transformar aminoácidos en glucosa para mantener la actividad del cerebro, que es el centro por excelencia de todo el funcionamiento, como bien estaba diciendo Alberto. Por tanto, preferimos sacrificar nuestro músculo y destruirlo, porque para conseguir transformar aminoácidos en glucosa hay que destruir el músculo y, como las proteínas esas, llevarlas a la sangre y en el hígado transformarlas en glucosa. Eso significa que estaríamos dispuestos a digerir nuestro músculo, nuestro propio cuerpo, antes de que nuestro cerebro se quedara sin glucosa, porque sin glucosa no puede hacer nada. Vamos a presentar también a Juanje Caparrós. Nuestro Juanje, muy buenas noches. Buenas noches. La verdad que esto, yo creo que vamos a tener aquí una Mater Magister, un lujazo, y sobre todo vamos a tratar un tema que yo creo que es el gran misterio de los misterios, porque es un tema que todavía no se sabe exactamente el cerebro hasta dónde puede llegar, si tiene límites, en fin. Creo que va a ser hoy un día bastante, digamos, aprovechable y que vamos todos, sobre todo yo, a aprender mucho y los oyentes. Muy productivo, pues, sí, señor. Tenéis razón, porque no me acuerdo de las cifras, pero las voy a decir porque soy muy social. Me parece que tenemos algo así como billones de neuronas. Y según los expertos, llegamos a utilizar solo a lo largo de nuestra vida, yo añado, las personas más inteligentes, los premios Nobel, un 10% del total de esas neuronas. ¿Para qué sirven el 90% restante? Es una pregunta interesante. O sea, que hay un mundo... Es un gran misterio, claro. Salvador, de todas maneras, son 100.000 millones. Pero de todas maneras, está por ver el que la ha contado, que nos explique cómo la ha contado. Quiero decir que es un tema muy controvertido. Afortunadamente, la ciencia avanza y nos evidencia que no pueden ser las cosas tan así. Pero se ha llegado a, por lo menos, intentar responder a esa pregunta, el para qué sirven las restantes. Yo creo que están ahí porque la lesión de cualquier circuito neuronal
si no lo podemos reparar, quedaría fuera de juego una función. Entonces, la función que tienen es acudir allí como si necesitáramos un neumático. Vamos a la tienda de los neumáticos y lo ponemos. Pero esto es una idea que yo transmito, que transmiten otros fisiólogos especialistas en neurofisiología, pero que las demostraciones de todo esto, como bien decía Juanji, son complicadas, porque yo ya con los trabajos de Cajal me quedé casi fuera de juego, porque hace falta una paciencia infinita, una habilidad infinita y una intuición infinita. Es decir, hay que conocer una cantidad de fisiología del sistema nervioso excepcional para dar pasos adelante. Ahora tenemos a nuestro favor a los Albertos de turno, porque claro, los Albertos de turno le han dado a los fisiólogos, a los neurofisiólogos, unas herramientas informáticas que le han ayudado mucho a resolver estas cosas. Y el primer circuito que yo vi en el que pude entender algo lo hizo un tal Antonio Gallego, catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense, que fue capaz, Alberto, de con una serie de potenciómetros y circuitos eléctricos simular el funcionamiento simplificado del cerebro. Y eso nos pudo, y bueno, de ahí viene por los electroencefalogramas y todo lo demás, que es conocido, pero que es un misterio misterioso. Hombre, evidentemente la tecnología que disponemos hoy, no invasiva, quiere decir que podemos llegar a ver cosas sin toquetearlas directamente, lo que significa no invasiva, que no hace falta destruirla, no destructiva. Por tanto, nos permite acercarnos más a cómo funciona la resonancia magnética nuclear, y especialmente la de imagen, nos acerca mucho con los medios informáticos a los que tú aludías, nos acerca mucho cuál es la funcionalidad, pero sigue manteniéndose en el terreno de la conjetura cómo son las cosas. Más bien hay modelos con los que funcionamos y con los que nos conformamos mientras no aparece una propuesta que sea más audaz. De todas maneras, al margen de estas consideraciones, lo que sí que hay que saber es que el estudio del cerebro se remonta a cientos de años atrás, porque como tal, el cerebro evidentemente proviene de la evolución humana, pues hasta la actual forma de Homo sapiens que tenemos. Pero lo que es verdad es que la estructura y anatomía general es muy similar entre los mamíferos. Gracias a ello, pues conocemos muchas cosas. Y a pesar de toda la información que la neurología ha conseguido recabar en los últimos años, sigue siendo un misterio. Lo que es verdad también es que es preciso que esté sano, que esté fuerte, que funcione adecuadamente, y eso implica pues que lo tenemos que mimar, lo tenemos que cuidar, los hábitos, por ejemplo, la alimentación. Eso te iba a preguntar yo ahora. La escritora Virginia Woolf, por ejemplo, decía que uno no podía pensar bien, amar bien, dormir bien si no había cenado bien. En fin, cuéntanos un poquito hasta qué punto la alimentación puede ser tan importante para nuestro cerebro. Vamos a ello, porque tenemos que ir aproximándonos sucesivamente. Pero es cierto, el cerebro es un detector y de alguna manera hay cantidad de problemas que están relacionados con él. Pero hay que tener claro que la alimentación es la que lo mantiene. Y como la alimentación es la que lo mantiene, adquiere una preponderancia en las consideraciones que hagamos totalmente de primer nivel. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pensar que el cerebro, por encima de la estructura y de todas esas cosas, hay cosas que forman parte quizá de esas sensaciones, incluso de los sentimientos, que necesitan ayuda para que funcione mejor. Y la buena alimentación es la clave.
vamos a ir aproximándonos a ella, porque la alimentación es la clave para la salud, como diría Salvador Seguro, y lo va a insistir en ello, pero para nuestro cerebro también en particular. Porque la alimentación es uno de los pocos factores de riesgo de enfermedades neurológicas. Y no hay alimentos mágicos, es verdad, pero es importante que el patrón dietético esté equilibrado, porque hay que disminuir el riesgo de padecer enfermedades y de alguna manera hay que encontrar el equilibrio en esas cantidades moderadas que proporcionen lo que el cerebro necesita para su funcionamiento. Como buen seguro, Salvador nos va a describir a continuación. No cabe duda que la alimentación es uno de los elementos básicos para el buen funcionamiento del cerebro, como sería un requerimiento básico prácticamente para todo el organismo. Pero yo completaría esta introducción hablando de hábitos de vida, y dentro de hábitos de vida establecería 2 o 3 importantes: alimentación, actividad física y reposo. Estos 3 elementos bien conjugados son los que hacen que el cerebro tenga su magnífica representación. Y luego tenemos que tener una genética adecuada y unos principios fundamentales de formación adecuados, porque nosotros aprendemos y ejecutamos gracias a que lo que tenemos son circuitos de neuronas, o sea, son circuitos neuronales que se encargan de aprender, de almacenar, de experimentar, de excitar, de inhibir. Entonces, todo esto es el conjunto de sensaciones, es el aprendizaje, es la memoria, es la inteligencia. Todo eso se basa en circuitos. Y si esos circuitos no están bien, esas células no están bien alimentadas, obviamente es imposible que funcionen bien. Y si además de no estar bien alimentadas, no están bien descansadas, tampoco podrían funcionar adecuadamente. Por tanto, el equilibrio de hábitos de vida es el sueño, el reposo, la actividad y la alimentación. Y algunos alimentos tienen especial importancia. La glucosa, como hemos dicho, porque todas las células del cerebro necesitan glucosa. Y si no la tienen, la buscarán de donde sea. Incluso te dejarán sin estructuras musculares, porque sin cerebro eres víctima de los demás animales, que están mejor dotados que tú. Uh-huh. La glucosa está en el músculo y tiene que estar en el cerebro. El cerebro da una orden y el músculo te dice que salgas corriendo. Por lo tanto, te defiende. Y después hay una serie de elementos que necesita, como son los transmisores químicos. Entre las neuronas no hay contacto. Entonces, la transmisión eléctrica se hace de una célula a otra porque en las terminaciones finales de la neurona se liberan unos transmisores. Y esos transmisores son excitadores o inhibidores y producen distintas sensaciones. ¿Y esos cómo se fabrican? A partir de otras sustancias. La glucosa sería la que da energía a la máquina y, por ejemplo, si estamos comiendo alimentos con tirosina, que es un aminoácido, pues estaré estimulado, despierto y estaré con propensión hasta el buen humor. Uh-huh. Ese aminoácido se transforma en adrenalina, estarás despierto, habrá allí hormonas estimuladoras, habrá allí estímulos positivos, incluso, vuelvo a insistir, el buen humor. Uh-huh. Claro, todo el mundo que está pasando hambre está de mala leche, perdón por la expresión. Es que le falta el combustible fundamental a su cerebro. Sí, eso es una pregunta, la verdad es que lo tenía aquí apuntado. ¿Qué pasaría si nos faltara ese alimento al cerebro? Lo busca. ¿Y si no lo encuentra? Lo va a encontrar, ya te he dicho. ¿Cómo sería? Vamos a ponerlo en el peor caso, el ayuno. Sí. Vamos a suponer que estamos en ayuno. Entonces, tu cerebro está con falta de glucosa porque no estás comiendo glucosa ni hidratos de carbono. Uh-huh. Va a echar mano de tus reservas del hígado, que tenemos allí un glucógeno almacenado, unos 350 gramos de glucógeno, que el hígado va a ir hidrolizando y soltando glucosa
que lo mandaría a todas partes, pero en situación de hipoglucemia las vías de circulación van a estar primadas hacia el cerebro para conducir esa glucosa fundamentalmente al cerebro, y te mantendrá despierto. Punto 1, importante para que tú no desaparezcas. En cuanto te quedas dormido, ya sabes que el pez que se duerme se lo lleva a la corriente. Pues el animal que se descuida, que no está despierto, se lo come el león, se lo comerá la hiena y finalmente nos lo comemos hasta nosotros. Pero eso sería fundamental. Si todavía consume la glucosa del glucógeno que tiene en el hígado, pues echará mano a consumir algo de compuestos cetónicos en situación de emergencia total. El consumo de compuestos cetónicos son unos productos del metabolismo de las grasas que son ácidos, que se llama acidosis metabólica, es una enfermedad que padecen de forma importante los diabéticos, y de ahí sus grandes problemas metabólicos, porque se está acidificando su medio interno. Pero es tan importante que tu cerebro no se muera que puedes recurrir incluso a hacer una cetoacidosis. Pero ¿qué es cetoacidosis? Eso es utilizar esos compuestos cetónicos que son ácidos como sustrato energético. Y la energía, la obtención de energía siempre produce ácidos. La energía es lo que sea, glucosa más oxígeno, CO2 más agua más energía. CO2 más agua es un ácido, no se nos puede olvidar. CO2 más agua es ácido carbónico. Es un ácido débil y por eso se mantiene el metabolismo. Se eligió esta ruta metabólica porque el sulfúrico o el clorhídrico son ácidos muy fuertes que todo el mundo los conoce. El carbónico es un ácido débil y permite que nuestros mecanismos tamponen eso y podamos regular la velocidad de todas estas reacciones. Pero ya es un segundo problema y ya es con más riesgo. Y el tercer problema sería destruir los músculos del individuo, es decir, coger aminoácidos, que hay aminoácidos que se llaman gluconeogénicos, que se pueden transformar en un proceso que se llama gluconeogénesis, transformar los aminoácidos en glucosa. Pero claro, eso tiene esto es caro. Es como si estuviésemos cogiendo pues muebles de caoba para calentarnos en la chimenea. Pues solamente lo haríamos en emergencia, espero yo, ¿verdad? Sí. Juanje tiene una pregunta. Pero de todas maneras, a ver, Alberto, Salva, al margen de los términos técnicos, el final es la destrucción total si es menester. Sí. También a partir de ahí. Volviendo a los temas que nos ocupan, Fernando. Sí, es que Juanje tenía una pregunta antes de cambiar de tema. Juanje. Habéis hablado sobre lo que es la evolución humana del cerebro, digamos, es el Homo sapiens cuando empieza, pero digamos, a partir de qué semana de gestación el cerebro está en cierta forma ya, digamos, desarrollado, porque siempre se dice que a los pocos meses ya el feto conoce la voz de su madre, de sus padres y de su entorno. Esto, digamos, es porque ya el cerebro graba esa voz, ¿no? ¿A partir de qué mes o de qué semana el feto ya, digamos, ese cerebro, digamos, funciona? Bueno, el funcionamiento total, a las 6 semanas ya se ha cerrado el tubo neural, que es el primer rudimento del cerebro. Por tanto, y de ahí lo importante que es todo esto que se llama la espina bífida y la gestación en personas que no tienen ácido fólico, vitamina B9, que de las dos maneras se llama, porque al no existir este ácido fólico no se cierra el tubo neural. Entonces vas a nacer con problemas de muchos tipos. Pero en ese ya cerebro primitivo, primigenio o rudimentario o inicial, ya están estableciéndose conexiones. Y lo de conocer la voz y estas cosas, bueno, vamos a teorizar lo que nos dé la gana, pero es que llegan sensaciones táctiles, placenteras, displacenteras, disgustos, todas esas sensaciones van a todo el organismo y por tanto también a la matriz donde está el feto.
y por tanto está recibiendo sensaciones agradables, desagradables, placenteras, extraordinarias. Todo eso el feto lo recibe como sensaciones y esas sensaciones las almacena de forma que imagino pero que no conozco, y que eso le puede producir una maduración, favorecer su maduración o entorpecer su maduración. Como es primario el determinismo de que ese feto tenga un final, tienen que estar las condiciones muy mal para que no se llegue a término. Y que no esté bien es, por ejemplo, como se ha citado antes, que no, las mujeres que no comen en el mundo donde pasan hambre, los embarazos llegan a término. Los niños nacen con muy poco peso, pero nacen con una madurez aceptablemente bien. Y si se les nutre en el momento del nacimiento con biberones, con nutrición complementaria o con leche, si tuviera la madre, que no tendrá, habrá que darle biberones, si no se morirá, pues todo eso demuestra que ese feto está siendo la consecuencia de todo el complejo de vida que tenga la mujer gestante. O sea que todas las sensaciones van a repercutir en ese embarazo y en esa gestación, como en todos los animales. Alberto tenía mucho que decir. Iba a decir que el cerebro consume una cantidad de energía importante, pero entre el 60 y el 80% de la energía que consume la destina, digamos, a mantener la infraestructura, a mantener las conexiones entre las neuronas. Y el resto es el que dedica a responder a las distintas demandas que tiene del cuerpo, de alguna forma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como Salvador ha referido, el cerebro humano es una máquina de producir electricidad continuamente. De hecho, el cerebro produce suficiente electricidad como para encender una lámpara pequeña. Y esto se debe a que las neuronas envían señales entre ellas, produciendo una enorme cantidad de actividad eléctrica, ¿no? Gracias a ello, pues todo esto del encefalograma y demás cosas y las ondas cerebrales son las que hay asociadas a este patrón de comportamiento y de actividad. Y quería introducir un elemento que no lo puedo considerar accesorio, ni mucho menos, y es la relación que hay entre el estado de nuestro cerebro, fijaros, y voy a ser audaz, y la felicidad. Porque, de alguna manera, hay frases por ahí que nunca son ajustadas, muchas de ellas son exageraciones como esta que voy a utilizar, pero la repite mucha gente, ¿no? Somos lo que comemos. Bueno, somos lo que comemos y lo que somos y lo que genéticamente nos condiciona y mil cosas más. Pero de alguna manera, esta frase lo que viene a encerrar es que lo que ingerimos, el medio que tenemos en el que nos desenvolvemos y lo que ingerimos, pues son los que nos ayudan a producir muchas cosas, como estas que estamos señalando, y algunas otras que tienen que ver con el estado de ánimo, con la percepción que tenemos y con la producción de unos compuestos como la serotonina o los triptófanos o la dopamina, que nos ayudan a ser más felices. Precisamente el domingo pasado, sin ir más lejos, celebramos, yo creo que no lo celebró casi nadie, pero por lo menos se dijo que era el Día Mundial de la Felicidad. Y tiene mucho que ver esto con el bienestar mental, que es consecuencia de los alimentos que ingerimos, ¿no? La comida, el que la comida nos hace felices es una obviedad, pero no solo por la satisfacción que se tiene con la ingesta, sino que por la influencia que tiene en nuestro estado de ánimo. Entonces, comer es un placer, siempre. De hecho, pero... perdona, Alberto, está esa frase que dice de la panza sale la danza. Por ejemplo, hay 500 refranes
el otro día los contabilicé. Te tengo que decir que en el Quijote hay como 928 referencias, muchas de ellas tienen que ver con eso, ¿no? Lo cierto y verdad es que hay alimentos saludables que potencian en el cerebro esa sensación de bienestar. Por lo tanto, hay alimentos que nos hacen más felices y mejoran nuestro estado de ánimo. ¿Y por qué? Porque precisamente este tipo, la llamada hormona de la felicidad, como la serotonina, pues se ve favorecida como sustancia química que es. Al final tenemos que tener muy claro que nuestro organismo es una máquina química que seguramente roza la perfección, ¿eh? Es increíble que a estas alturas del tiempo queden tantas cosas todavía y tantos mecanismos y procesos por conocer, pero lo cierto y verdad es que tiene todo el engranaje perfectamente engrasado y de alguna manera al final el objetivo final, que seguramente está marcado en la evolución, aunque esto es una conjetura como las muchas que estamos haciendo esta noche, pero lo cierto y verdad es que todo el funcionamiento tiene como leitmotiv el buscar precisamente la felicidad. Bueno, ahí estaría. He mencionado al principio que nuestro cerebro, a partir de aminoácidos, consigue, nuestro cerebro y otras estructuras cerebrales, una serie de hormonas o neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina que has mencionado, o la dopamina y la melatonina, por otro lado, que serían transmisores de satisfacción y de felicidad y de estar activo, o transmisores de relajación, que también puede ser placentero, y tener sueño, o sea, estar despierto y activo o estar relajado y propender al sueño. Todo esto es consecuencia del metabolismo de las propias neuronas. Si tú les das de comer y las proteínas que les das tienen fundamentalmente tirosina, que es un aminoácido, ese aminoácido dará fundamentalmente serotonina y noradrenalina. Por tanto, estarás feliz y despierto. Si les das de comer cosas que tengan fundamentalmente triptófano, como algunos peces, pues propenderán mejor a tener dopamina y melatonina, y estarás relajado y podrás dormir placenteramente. Por tanto, la felicidad está en el equilibrio de ese conjunto y del conjunto de vías que hay, estimuladoras, excitadoras y de inhibidoras. El resultado de la actividad que estamos desarrollando ahora mismo es el conjunto de todo lo que estoy activando y todo lo que estoy inhibiendo. Y eso es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que vemos en el electroencefalograma, que a mí me sorprende siempre cuando lo vi por primera vez, porque una neurona tiene un potencial de descarga, es decir, que es como una pilita que, si no recuerdo mal, produce 120 milivoltios cuando se estimula y hace ¡plaf! Y hace un potencial de acción. Claro, cientos de neuronas a 120 milivoltios pues dan una potencia interesante, y de hecho lo podemos medir en los rayos catódicos, en las pantallas de rayos catódicos. Entonces esto es extraordinariamente apasionante, pero que está lleno afortunadamente todavía de muchos misterios. Y a unas personas les produce más felicidad comer tocino, y a otros les produce más felicidad tomar un merengue. Y podíamos explicarlo las dos cosas. Uno porque produce glucosa y tal, y el otro porque tiene tirosina y aumenta la síntesis de no sé qué. Y podemos medirlo, pero lo que nosotros medimos a una persona cuando le sacamos sangre, pues claro, no le vamos a ir a llegar al cerebro y medirle allí dentro, pues no nos dejaría, menos mal. Pero cuando le hacemos un análisis a una persona, lo que estamos cogiendo es una foto fija del momento en el que le hemos hecho el análisis. Y hacemos luego, entre Alberto y yo, hacemos 1000 deducciones luego. Yo le pongo el análisis delante y él empieza a decir cosas. Porque aquello permite hacer toda clase de ilucubraciones. Aceptarás o no
si tienes una idea acertada del patrón de esa persona. Si tú no has conocido la evolución de esa persona y la has visto por primera vez, la mayor parte de las veces tienes un tanto por ciento de posibilidades de equivocarte viendo el análisis. ¿Por qué? Pues porque ese análisis está dándote una foto fija del instante en que le sacaste la sangre. Y por tanto no da más que eso. Siempre, en todo, siempre el cambio de velocidad, el cambio de ingesta, el cambio de potencial, como estabas hablando tú, es lo que se detecta. Sí. Nosotros estamos girando con la Tierra a una velocidad bárbara, supersónica, y no somos conscientes de que nos movemos. Solo el cambio es lo que percibimos. Efectivamente, el cambio es el que se percibe en todas las cosas que estaba señalando. Pero lo cierto y verdad es que es muy interesante conocer qué alimentos contribuyen a hacernos más felices y cuáles mejoran nuestro estado de ánimo. Y los que estamos citando de alguna manera, digamos que se resume hoy en ellos, porque las experiencias anteriores han permitido llegar a concluir esto, ¿no? La serotonina es una sustancia que produce nuestro organismo, sí, y que actúa como neurotransmisor, enviando señales a todo el cuerpo. Pero fíjate, la generamos en el cerebro y en los intestinos. Esto es importante. Luego se mueve por todo el cuerpo y cuenta con distintas funciones en función de dónde se localiza. Pero transmite la sensación de bienestar, por lo que cuanta más serotonina en principio, más felices nos sentiremos. Y recuerdo que acabo de introducir la referencia de ese segundo estómago, como muchos lo refieren, que es el intestino y la conexión entre cerebro y intestino. Cerebro, quieres decir. El segundo cerebro, sí. Sí. No sé lo que he dicho. ¿Has dicho estómago? El segundo cerebro, efectivamente. Que el estómago y los intestinos intervienen también en esto. Bien, pues ese tipo de cosas, claro, voy a utilizar una referencia, de las cuales habrían muchas que decir. Imaginemos, por ejemplo, los pistachos. Por cierto, en otrora fueron bien cultivados en esta región de Murcia. En general, todos los frutos secos, pues se habla de que son beneficiosos para la salud. Y normalmente cuando se habla de ello, se suele decir porque tienen muchos componentes que son minerales, etc. Pero es que ayuda a elevar el nivel de serotonina porque tiene mucho contenido en triptófano e interviene en la cadena de formación y de producción de la misma. Además de todos los omega 3, omega 6, todos los ácidos que en general ayudan a reducir el estrés y el desánimo, pues también hay propiedades que afectan a los músculos y a los huesos, porque también aparece el contenido en ácido fólico que ha citado anteriormente, que tiene también su deficiencia una relación con la depresión, etcétera. Quiere decirse que el que algunos de los alimentos sean especialmente recomendables para la salud cerebral, y esta referencia tan audaz que estamos haciendo de la felicidad, simplemente es porque entran a formar parte de los mecanismos que producen aquellas cosas que dentro del equilibrio que se tiene que mantener favorecen determinadas percepciones como son las que he señalado. Y así hay muchos otros y podíamos ir justificando uno a uno el porqué de sus indicaciones. Una pregunta. Entonces, además de la felicidad, además del estado de ánimo, nuestra percepción de todo lo que ocurre a nuestro alrededor puede depender también de lo que nos alimentamos. Sí, porque el estado de ánimo es una
un estado anímico. Pero yo voy a trascender un poco. El estado anímico tiene que estar relacionado con la salud. Si no hay salud, el estado anímico tiene tendencia a ser deprimido, ¿verdad? O sea, si yo no me encuentro bien, yo no voy a estar eufórico. Me refiero a la percepción de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, la percepción de lo que ocurre delante, o sea que... Eso te da la felicidad. Ya, pero el percibirlo puede depender del modo en el que nos alimentemos. Esa es la pregunta. Sí, señor. Sin duda, Fernando, un individuo masculino o femenino en situación depresiva, ante el mismo escenario que tú, recibe otras cosas, otros estímulos, claro, y se le activan otros circuitos. Evidentemente, y libera otros transmisores. Si el estado depresivo es consecuencia de alguna carencia, te hace ante las mismas cosas reaccionar, percibir y hacer cosas diferentes, sin duda alguna. Eso, cuando digo sin duda alguna, es que podemos recurrir a estudios que evidencian con observaciones y experimentaciones, no a la conjetura. Sí, bueno, hay un trabajo muy interesante que se hizo hace algún tiempo en un lugar que no voy a citar y que consistió en preguntarle a niños y adolescentes cuál es el último pensamiento que tienes cuando te vas a la cama. Y curiosamente, una población importante de esos niños me contestaron: comeré mañana. Obviamente estáis imaginando lo que era la vida de estos niños, ¿verdad? Estos niños estaban pasando hambre continuamente. Tenían un montón de enfermedades y trastornos, pero su inteligencia, su estado de confort afectivo les llevaba a tener una preocupación importante acerca de si podré comer algo mañana. Entonces, esto, sin duda, nosotros estamos partiendo de una idea diferente. La salud está relacionada con una alimentación adecuada. Nosotros estamos viviendo en un mundo desarrollado, rico, que desperdicia y tira alimentos. Entonces aquí, claro que alguien pasa hambre, pero si repartiésemos mejor la alimentación, es decir, los alimentos, todo el mundo tendría acceso a la energía que necesita y a la distribución de ella adecuada. Que no podemos olvidar que solo el 10% de la energía deben proporcionar las proteínas. Entre el 20 y el 30% la deben proporcionar las grasas. Y el resto, que viene a ser un 50 o un 60%, la deben proporcionar los hidratos de carbono. Pensar lo que habéis comido hoy o lo que vais a comer en todo el día y os daréis cuenta que los que estamos en el mundo rico no estamos tomando un 10% de la energía en forma de proteína, estamos tomando un 20 o un 30% de proteína y de grasa no un 20 y un 30, un 40 y un 50. O sea que curiosamente estamos tomando un 20%, un 30% de hidratos de carbono. O sea, hemos cambiado y esto lo estamos pagando. La primera deuda que estamos haciendo es que estamos teniendo un sobrepeso importante en el mundo rico. Y eso lo estamos pagando, porque el organismo de cada uno de nosotros está diseñado genéticamente para soportar un peso entre 60 y 70 kilos. Si en vez de 60 o 70 kilos tengo 80, esos 20 kilos están cobrando. Te están cobrando tu desgaste. Estás desgastando tu sistema nervioso, tu sistema respiratorio, tu sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. Todos los días. Todos los días y todas las noches. Porque las noches también hay que contar que estamos gastando energía. Entonces, todo esto, el estado del bienestar es otra cosa. Porque uno puede sentirse satisfecho y bien y mostrar ese estado de bienestar que estamos mostrando los cuatro que estamos hablando. Todos mostramos una cara sonriente, una mirada plácida, unos ojos vivos, pero el estado de salud hay que ponerlo como un objetivo fundamental del mundo desarrollado. Juan G. ¿Para qué? Para vivir más y mejor. Iba a decir,
antes de que te juegues, que Fernando tiene los cristales de la gafa un poco oscuras. Se le han puesto un poco oscuras. No digo nada. Perdona, Juaje. Yo esto no quisiera, digamos, incidir en eso que estoy hablando sobre la alimentación. A mí realmente me ocurrió una vez que está haciendo el Camino de Santiago y lo hice desde Francia hasta Roncesvalles. 11 horas por la montaña, no calculé bien, me pilló una tormenta y me quedé sin comida. Y dio lo que se denomina a los ciclistas una pájara, ¿no? Y entonces yo recuerdo que iba caminando y yo veía que mi cerebro, digamos, era diferente, o sea, mis pensamientos eran muy diferentes a los que en un día normal. Entre la fatiga, el viento, la lluvia, el esfuerzo, pero se me pasó como si fuera toda mi vida como una película. O sea, desde que mis primeras sensaciones cuando era un niño, mis primeros, digamos, besos, cuando nació mi hijo, en fin, pero así como si fuera una película y seguir caminando, ¿no? Porque además que me quedé sin comida y bueno, fueron 5 o 6 horas sin poder comer, digamos, paseando, ¿no? Hasta que llegué a Roncesvalles y ya me tomé 4 truchas, ¿no? Pero eso es una sensación, digamos, normal, cuando, digamos, lo que se denomina una pájara, ¿no? Que le pasa a muchos, digamos, a los ciclistas cuando se quedan clavados en la bici, pasa eso, ¿no? El cerebro, digamos, reacciona de una forma muy diferente, digamos, a lo normal, ¿no? Claro, el cerebro empieza a ordenarle al cuerpo que gaste lo menos posible para él tener lo mínimo para no acabar perdiendo el conocimiento, porque habrás recordado y visto algunas veces que algún ciclista no solamente le ha dado la pájara, sino que ha perdido el conocimiento y se ha caído. Y algunos deportistas han estado corriendo y por en medio de una maratón y de pronto se han caído al suelo sin conocimiento. Imagínate si en ese momento de caerse se caen para la izquierda y hay un precipicio. Por tanto, de hecho, a mí me dijeron que había... Tú te estabas despidiendo, ¿eh? A mí, por ejemplo, siempre avisa la gendarmería, como ya partimos desde Francia, llegamos a Navarra, la gendarmería siempre, digamos, como es una ruta, la más larga que hay, siempre pega, digamos, el aviso a la policía foral por si alguien se queda en esos sitios, porque no hay, apenas hay un pueblo al principio y luego es todo, digamos, montaña, aunque está bien señalizado, pero son 11 horas de montaña y siempre ha habido, digamos, casos que ha habido, digamos, desmayos, ¿no? Es decir, que si en Francia toman nota que han salido 110 personas, ese día tienen que llegar 110 personas. Y ese día yo llegué, digamos, el último y llegué mal. Pero ya te digo, siempre recordaré que pasaba por mi mente la película de mi vida, pero constantemente. Mi abuelo... ¿Te estabas despidiendo? ¿Te estabas muriendo o qué? Te estabas despidiendo. Tu cerebro se estaba despidiendo. Hay que llevar... Si lo haces cada año, lleva siempre unas barritas energéticas en la mochila. Sí, no, pero es que ese día fue que hubo una tormenta como la de hoy, que digamos aquí, y claro, aquellos bosques tan frondosos, el barro te llegaba, digamos, a los tobillos. No era normal tampoco tardar tantas horas. Es que estaba gastando más energía de la que tenías que gastar. Es que cada paso era un sobreesfuerzo, porque es que te llegaba, como era, que te digo, es que era así. Pero bueno, ahora voy a hablar una cosa. Estamos hablando sobre un programa de misterio. Yo creo que es una quimera o una leyenda que siempre al hombre le ha dejado, digamos, obsesionado, que es y ahora me veo, por ejemplo, en la película, en la novela de Frankenstein, ¿no? El famoso y posible trasplante de cerebro. La escritora Mary Shelley habló con varios médicos en su época que estaban obsesionados con esto, ¿no? De que hay un trasplante de cerebro. ¿Eso podrá ser posible alguna vez? Porque recordemos que era, digamos, la quimera, que era trasplantar el cerebro de su gran maestro, que era un gran médico de la época, ¿no? Transportarlo en un cuerpo de alguien que había sido, digamos, un delincuente. Recordad, digamos, una novela. Pero eso es una quimera, pero realmente es una cosa que siempre ha obsesionado al hombre. ¿Se podrá hacer alguna vez? Lo mismo que hay trasplante de corazón y trasplante de pulmón. ¿Se podrá hacer de alguna forma eso en un futuro? No es una quimera, Juan P. No es una quimera. Para empezar, ya se ha hecho bastante aproximación en el cerebro. Mira, el llamado transhumanismo, que tiene que ver con toda la incorporación de la robótica en general, transhumanismo, dices, con el ser humano, tiene dos vertientes.
Una es la inteligencia artificial débil y otra la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil hace referencia un poco a lo que tú estás diciendo. Y por otro lado, no hay debate público de esto. Simplemente está ocurriendo. Y además está ocurriendo desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que ves alguna aplicación de un exoesqueleto y has visto a un corredor al que le falta una pierna que está corriendo perfecto y llega a ser campeón incluso con una pierna artificial. Es decir, se complementa el cuerpo humano externamente con algunos de los miembros que le falta, incluso llega a tener ventajas sobre el cuerpo humano normal. Con el cerebro ya se están haciendo implantes y concretamente en los que tienen dificultades como consecuencia de accidentes, pues ya incluso se ha llegado a producir movimiento. Esa es una parte. Y la otra parte, que no hago referencia porque esto merece la pena que le dediquemos un día a estas cosas específicamente, y la otra parte, que es la inteligencia artificial fuerte, esa va por otro lado, esa va por la autonomía. Desde el coche, que ya lo hay, como sabes, varios, además no solo uno, que ha tenido golpes muy duros y por tanto ha habido que retrasar determinadas iniciativas porque hay un problema ahí de fondo que hay que resolver, porque la autonomía, el ser humano toma decisiones. Un ordenador las toma también, pero otra cosa es que las repercusiones de las decisiones estén claras. Pero hay coches y en general, pues está el tema de si con la estructura actual de la informática, la inteligencia artificial, se puede llegar a desarrollar conciencia independiente. Eso es otro mundo distinto. Pero en el primero, que es al que tú aludías, el que tengamos incorporaciones en el cuerpo, por todas partes las tenemos, no solo a efectos de transmisores y de poder llegar al aeropuerto de Barajas y que te dejen pasar porque el chip que llevas incluido pues ya lleva toda tu documentación y no hace falta, sino operativos. ¿Pero trasplante de cerebro, de un cerebro humano a otro humano? Eso todavía... Todo eso es conjetura hoy, pero... Mucha conjetura. Bueno, pero yo que decía eso, que ya en la novela Frankenstein ya se aludía a eso, o sea, sí, la obsesión que tenía el doctor Frankenstein... Ahora se está luchando más en otra cosa. Es que, Juanje, perdona, Salva, y termino. Es que, Juanje, nada es nuevo en este mundo del Señor. Cada cosa que tocamos resulta que hay que remontarse a unas épocas primitivas en las cuales además te sorprendes cómo con los conocimientos que tú crees que podía haber en aquel momento y la transmisión de... Tú fíjate, hoy con la facilidad que manejamos la información, pero cuando te vas al siglo VI a.C. y habla de Pitágoras no tenía internet, pero es que no tenía libros, pero es que no tenía revistas. Es decir, la colección del conocimiento necesario en aquella época es sorprendente que lo pudieran hacer. Y en cambio adelantaban, seguramente, algunas cosas simplemente son conjeturas, algunas novelescas, como esta que está citando, otras cuantas de las muchas que hay, de Julio Verne y de mil cosas más. O de la propia novela en la que da origen a la denominación de robot. Pero puede que fuera conjetura simplemente y quedar ahí. Pero lo cierto y verdad es que las dos aproximaciones son las que he señalado. Una es la floja, en la que cada vez tenemos más cosas y nadie nos ha preguntado. Estamos nosotros coexistiendo con la tecnología porque la estamos incorporando al cuerpo. Y por supuesto que la incorporamos al cerebro. Claro que sí, ya se ha hecho y se seguirá más. El trabajo fundamental no está yendo sobre trasplante de cerebro, está yendo sobre activar, primero resolver lesiones de zonas del cerebro que se están poniendo chip y tal, se están implantando con un éxito importante,
lo cual permite que una zona del cerebro que estaba lesionada recupere funcionalidad. Y por tanto, la otra parte que se está activando con mucha fuerza es conseguir que todo ese potencial de neuronas que no utilizamos, que las podamos poner en funcionamiento en caso de un gran accidente. Más fácil que lo de quitar un cerebro, porque cuando quitas el cerebro, ¿cómo se queda el resto del cuerpo? Pero sobre todo la desconexión, establecer las conexiones de nuevo es complicado. Por tanto, todo el esfuerzo lo vamos a centrar en recuperar la potencialidad que tiene el cerebro en caso de un accidente. Y eso nos daría permiso a revitalizar al individuo por otra nueva vida. Y si nos vamos a plantar en 100 años, con este sistema nos íbamos a plantar en 200. Yo creo que ya sería muy aburrido vivir tanto. Uh-huh. Es necesario morirse en algún momento, ¿eh? En todo caso, Salvador, la clave de todo lo que estamos hablando en relación con el mantenimiento del cerebro, la clave es la variedad y la moderación. Porque efectivamente de nada sirve el exceso por defecto, como el ejemplo que estaba poniendo Juan hace un minuto, como que te comas todos los días 2 kilos de nueces o 3 kilos de aguacates. No llega, la maquinaria tiene una capacidad de asimilación que es la que es. Y aquí no hay milagros nunca, por mucho que algunos quieran venderlo. Sí, pero yo citaría, y creo que aquí te doy en el gusto, querido Salvador, que los enemigos de verdad para el cerebro son la sal, el azúcar y las grasas. Y que eso, que lo encontramos desgraciadamente en buena parte de las dietas actuales, son los auténticos enemigos directos del cerebro. Uh-huh. Le doy la razón a Alberto, pero le añado la palabra consumidas en exceso, que querías tú decir, porque la sal es muy buena para la salud, el azúcar también y tal. O sea, aquí, por eso la dieta esta que tanto hemos hecho bien en ponerle famosa que a la dieta mediterránea, se basa en que la dieta es variada, equilibrada, sana, personalizada, que te produzca placer, etcétera, etcétera. Es un conjunto de cosas que te aporta, y esa dieta tiene que estar equilibrada, porque si no estamos perdidos. Ese es nuestro consejo, es dieta equilibrada, variada, sana, palatable y que te produzca un inmenso placer. Disfrutes comiendo. Uh-huh. Pasemos a cómo el cerebro procesa todo, ¿no? El cerebro, por ejemplo, de una forma inconsciente y sin que otros factores externos influyan en él, ¿podría, por ejemplo, construir una realidad ficticia? ¿Una realidad? Una realidad ficticia. Bueno, la hace todos los días. Claro, todo. Como la hace a cada minuto. Claro. Cualquier conjetura que hagas no tiene por qué tener existencia real. Un pensamiento que elaboras tú no tiene por qué tener un sustento en la realidad. Evidentemente, esa es una de las capacidades. O sea, como la película Matrix, cerebro. Por ejemplo, ¿no? Digamos, Alberto, como con la película Matrix, que en verdad la gente estaba durmiendo. Exactamente. Pero es que a ti te pasa constantemente. Tú siempre tienes una posibilidad. Aquí, los niveles de consciencia entre los humanos y los animales están claros. No va por la vía de que la tengan o no, sino de cómo la utilizan. Porque a muchos animales se les reconoce hoy un cierto grado de inteligencia. A empezar, es muy discutible el tema de la inteligencia, cómo medirlo y cómo establecerlo. Pero podríamos encontrar rasgos inteligentes en la conducta animal. Otra cosa es la capacidad que se tenga con ello, sobre todo de prever. Sin necesidad de hacer, tú estás conjeturando qué va a pasar. Y eso es absolutamente ficticio. Y eso es constante. Tú cuando comes no solo hay un atractivo en primer lugar instintivo, es que tú sabes cómo, entre otras cosas porque tienes memoria y tienes experiencias anteriores, tú sabes cómo te vas a sentir después.
Y hay determinadas cosas que quieres y otras que no. Si tú haces, por lo tanto, constantemente estás fabricando un mundo que nunca va a ser real. Entre otras cosas, Fernando, al final, fíjate una cosa, porque el materialismo filosófico normalmente y el positivismo se concentra en los sentidos y lo que percibes por los sentidos. Y fíjate la experiencia que supone cuando metes un lápiz, sin ir más lejos, en un vaso de agua. He dicho un lápiz o pon una cuchara, ves en la interfaz entre el agua y el aire como que el lápiz se desplaza, como si se rompiera, cosa que no es real. Es decir, tus órganos perceptivos te engañan, entre comillas. Y tú construyes en base a esa información una conjetura de lo que puede pasar, te anticipas a otra conjetura que no tiene por qué ser real. Lo digo esto porque equiparar el proceso mental de elaboración de un pensamiento es muy parecido al de la propia percepción a través de los sentidos. Claro que sí. Pero constantemente tú vas a tener siempre un debate el resto de tus días y hasta que te mueras, y no lo resolverás, como no lo han resuelto los que nos han precedido, de qué es la realidad. Al final vas a tener que prescindir de ella y fíjate, algunas de las cosas que ha introducido Juanje o tú mismo ahora, algunas cosas que hace siglo y medio pudieran parecer que eran absolutamente no solo irreales, sino imposibles, va andando el tiempo y resulta que la realidad, entre comillas, supera a esa ficción. Pero en todo caso, la mente humana es capaz de hacer eso. La de un animal no, ¿eh? Un animal subirá y bajará un árbol siempre por un algoritmo optimizado de por dónde tiene que ir. No le pidas que haga el engaño que tú sí que serías capaz de introducir con unas palabricas sin más, porque ahí es donde precisamente nos distinguimos los humanos de los animales. Pero, Alberto, yo quería preguntarte sobre el tema este de la inteligencia, entre comillas, esto animal. Por ejemplo, siempre se dice que suelen ser los perros, otros dicen que chimpancé, pero yo, por ejemplo, me quedo, digamos, alucinado con los caballos. Por ejemplo, en un rejoneo, el caballo torea, tiene memoria para torear, porque él cuando ve embestir a un toro bravo, lo normal es que salga digamos, corriendo, pero aquí él improvisa la forma si el toro embiste de una forma o de otra. O sea, también sigue las indicaciones del jinete, ¿no? Pero ahí ese caballo es inteligente. Ha aprendido, ¿no? Claro. No, pero repite lo que ha aprendido. Ya, pero improvisa también, porque no todos los toros se visten de la misma forma, ¿no? No, y por eso pero no se puede llamar improvisación. Elige entre las soluciones que ha aprendido. No improvisa. Improvisas tú. Porque tú eres improvisa capaz, la inteligencia humana. La inteligencia animal tiene esquemas aprendidos. Claro. Y es que ¿no os ha pasado alguna vez que habéis intentado coger una cosa y de pronto os dais cuenta que no estáis cogiendo la cosa? Una fracción de segundo. Estabais a una distancia insignificante, cuando ibais a agarrar os dais cuenta que no y habéis corregido. ¿No os ha pasado eso nunca? Siempre. Claro. Eso pasa con frecuencia. Es decir, tu cerebelo ha medido la distancia, tú has movido la cabeza, has hecho un movimiento del brazo y estás a distancia distinta. Y cuando has ido a coger, a aprender la cosa, te has dado cuenta o tu propio sistema reflejo ha cambiado la orden al músculo y ha aumentado la fuerza. O has intentado coger una cosa y pesaba más de lo que tú creías y se te caía. O sea, eso nos pasa con frecuencia. Son órdenes equivocadas, como estabais diciendo, eso pasa continuamente. Entonces, ¿cuál es, digamos, el animal, digamos, que se cree que es el que puede, digamos, tener un cerebro más parecido a
al humano. Sin duda el primate. Pero yo modificaría la pregunta. No, porque si me pregunta por el más inteligente, yo te diría que el pulpo. Claro. Es que, ¿a qué nos referimos? ¿Es el comportamiento que sea capaz de hacer cosas nuevas que no son exactamente repetición de las aprendidas? Podíamos calificar algunos, ¿eh? Sí, yo por ejemplo te voy a poner... Hay alguno más, ¿eh? Alberto, por ejemplo, el ejemplo que pasó hace 3 años, no sé si recordáis la tragedia que hubo de un submarino en San Juan, en Argentina. Una subteniente de navío tenía un perro, pastor alemán, que siempre iba con la familia de ella a despedirla, y el perro pues siempre estaba tranquilo cuando se despedía su ama, ¿no? Se marchaba. Hasta que ese último viaje, el perro estaba muy nervioso, constantemente ladrando, es más, se le soltó a la hermana de la subteniente, y hay un vídeo que se ve el submarino saliendo del puerto y el perro que se tira al agua y sigue al submarino. Sí. El perro en ese momento intuía algo o vio algo que su cerebro le dijo, algo digamos, intuía, ¿no? Lo único que intuía es que se iba a su dueña. No, pero es que en otras ocasiones también había siempre estado ahí, pero nunca se ha comportado así. O fue una coincidencia, algo vio que no estaba dentro de su guión preestablecido. Es que perro... ¿Eso puede pasar? ¿Puede pasar que el perro intuya o vea algo? Tanto, por ejemplo, Lo que intuyó es que se iba y que no la veía. Mi perro se tiró desde un monte al agua y se fue nadando hacia mi barco. Menos mal que yo lo vi. Y le di la vuelta al barco y me fui a por el perro. Y lo que me costó subirlo al barco, ¿eh? Sí, y por ejemplo, eso, hablando sobre los perros, a mí me ha pasado, sí, digamos, abuelos que han fallecido y el perro, claro, pero ha fallecido en el hospital. Y el perro lo sabía perfectamente que su dueño ya no iba a verlo y estaba llorando. Sí. Y claro, entre los familiares, digo, que se ha muerto el abuelo, para una hora nos han llamado que se ha muerto el abuelo. Y el perro lloraba, pues como todos llorábamos, ¿no? O sea, pero no al ver llorar, antes de que todos lloráramos, el perro. Los animales mal. Es que son muy sensibles, y más los perros, ¿eh? Que yo tengo perros. Estamos desvariando un poquito el tema porque estamos hablando del cerebro humano y nos vamos a los perros. El cerebro del perro. Yo le tengo especial cariño al mío, pero vamos, tanto como para. No, me refiero a que sí, hablando de cerebro, perciben cosas que no sabemos, ¿eh? Sí. Y esas cosas que no sabemos está dentro de lo que estás tú relatando. O sea, no sé por qué mecanismo él detecta, pero es que lo ha detectado, te lo ha notado a ti en los gestos. De hecho, esa percepción de que se ha muerto un familiar, algo, pero es que nosotros reflejamos eso en la cara, y esa tristeza la transmitimos. En fin, él notará algo, pero es complejo meternos en ese mundo. Sí, ya que hablamos de cosas extrañas y bueno, puesto que este es un programa de misterio sin abandonar lo científico, he visto un artículo muy interesante. Un artículo en una revista científica como es Nature. ¿La conocéis, la revista Nature? Es una revista científica de primer nivel. Y me he encontrado con un artículo que, si me permitís, pues os voy a leer, porque, vamos, recordarlo todo es difícil, en el que, bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Dice, se afirma que científicos suizos han localizado el área del cerebro donde se desencadenan experiencias extrasensoriales del tipo conocido popularmente como viaje astral. Utilizando electrodos para estimular zonas del cerebro de una paciente epiléptica, la mujer comenzó a describir que sentía estar fuera de su cuerpo. La sensación se había producido al estimular un área del córtex derecho llamada gyrus angular, implicada en la cognición especial. Los investigadores pudieron provocar 3 veces seguidas la misma experiencia en la paciente, estimulando el gyrus angular. Bueno, la paciente dijo, me veo a mí misma en la cama desde arriba. Se lo dijo a los médicos de los hospitales universitarios de Ginebra y Lausana. Es un artículo, sin lugar a dudas, sorprendente, y más en una revista como Nature. ¿Qué es lo que
opináis al respecto? Sí, vamos, no forman, estas cosas que estamos tocando no forman parte del universo de la sesión de hoy. No, pero es que lo he visto como está relacionado con el cerebro. Te voy a introducir una referencia muy interesante al respecto. Uh-huh. Hay un científico de origen turco que se llama Semih Zeki, uh-huh, que trabaja en Inglaterra, y este ha estudiado con instrumentación adecuada resonancia magnética nuclear, resonancia magnética nuclear funcional y de imagen, y ha ido localizando regiones del cerebro que se activan ante determinadas cosas. Y tiene trabajo, pero bueno, en primer lugar es reconocido mundialmente. En segundo lugar, tiene una identificación que es sumamente interesante. Y es en una parte de la zona parietal del cerebro, ha identificado que es la que se activa cuando uno contempla algo que valora como belleza. uh-huh. Y curiosamente, lo digo esto en relación a, no me separo de la pregunta que ha hecho Fernando, y lo digo porque esa misma zona la ha identificado como la que se activa ante la verdad. Uh-huh. ¿Qué es la verdad? La verdad es cuando él percibe que alguien se lo dice o él llega por deducción propia a algo que considera que es verdadero. Son las mismas zonas del cerebro. Ahora viene la historia. ¿Qué significa que las mismas zonas del cerebro sean las que se activan ante la belleza y ante la verdad? Por un lado. Y por otro, si quieres, para completar lo que estoy diciendo, es que además lo que no es verdad, las partes negativas, los enunciados negativos, no se registran. Uh-huh. Ahora viene la interpretación. La cuestión no está, gracias a la tecnología, es disponer del aparato y de las conexiones con la cabeza de cada cual a poder identificar qué partes se activan y cuáles no. Y algunos de ellos, pues, habrá que meterse más dentro del cerebro para las zonas interiores. Sí. Otra cosa es cómo se justifica eso. Primero, cómo se aísla eso. Estas cosas que yo he dicho son muy fáciles de decir, pero llegar a la conclusión inequívoca de que tal región exactamente del cerebro es la que se activa cuando un individuo y otro individuo, suficientes individuos, ya estamos con la estadística y la muestra y Dios sabe qué, para que la conclusión que salga de ahí tenga significado. Ahora resulta que a todo el mundo se le registra en el mismo sitio. Y por otro lado, que todo el mundo no percibe la belleza de la misma manera. Ya con eso lo vamos casando un poco con la experiencia personal. Que cada maestrillo tiene su librillo y que cada uno ve las cosas y lo que no le gusta a uno le gusta al otro, pero que se pueda llegar a que esa zona del cerebro es la que se activa es todo un trabajo muy serio. Y después viene la interpretación que le podemos dar a eso, que ahí ya podemos discutir todo lo que quieran. Claro, es pero decir, es que eso en Nacho lo que ha aparecido es que se ha identificado la zona. Claro, pero eso se llena. La segunda parte es la que queda. Eso ya es muy antiguo porque se viene utilizando. Existen mapas del cerebro de las partes que hacen, cómo lo hacen y cuánto lo hacen. Por ejemplo, las partes sensitivas y las partes motoras del cerebro están perfectamente conocidas en su tamaño y respuestas, etcétera. Pero es que esas se han podido estudiar porque estimulándolas se han podido medir las respuestas o abocando estímulos se han podido encontrar las zonas donde se producía la estimulación. Pero hay otras partes del cerebro donde no se ha podido hacer este avance cognitivo todavía, porque he dicho dos partes que se conocen y hay unos mapas del cerebro que te explican y que te dicen lo que hay allí. Sí, Salva, pero para que no confundamos a nadie. Hay mapas, las cosas que estás citando tú son de carácter mecánico. Hay mapas del cerebro y hay inmensas zonas del cerebro que ni mu.
mapas que no son mecánicos, que son emocionales también. Pero como me meto en todos los charcos, un día me llama el catedrático de cirugía de la Universidad de Granada. Y me llama a través de uno de sus discípulos al que yo le estaba en aquel momento dirigiendo la tesis doctoral. El profesor Arcelus, que quiere hacerte una pregunta y tal. Y voy allí respetuosamente, porque yo era un PNN más o menos en aquel entonces, y él era un catedrático de la universidad. Y me dice, a ver, Salvador, ¿cómo me explica usted que tengo una paciente que durante la operación me ha estado hablando de Múnich, hablaba en la operación en anestesia, y cuando he ido a verla después de la operación, le he dicho, pues yo estuve en Múnich y las cosas que le han gustado a usted a mí me gustaron mucho. Y la paciente me ha dicho, yo no he estado nunca en Múnich. Él no le dijo a la paciente nada más, pero a mí me dijo, ¿esto qué es? Necesito una explicación. Yo tenía la obligación de darle una explicación y la encontré. Bueno, la explicación es mía, ¿eh? Esta persona era una persona americana. Los americanos tienen costumbre de reunirse, cuando digo americano me refiero a Estados Unidos, tienen costumbre de reunirse cada vez que hacen un viaje y con una profusión enorme de diapositivas te marcan un rollazo de casi como el nuestro de ahora, de 2 horas, comiendo y bebiendo y viendo diapositivas y viendo letreros en alemán. Y eso se queda ¿en dónde? No lo sé, en eso que nosotros llamamos inconsciente. Y en un momento determinado que estaba anestesiada, se conectó a lo consciente y habló y contó lo que había visto en un asunto. Todo esto lo pude averiguar porque con la paciente tuve varias horas de conversaciones y le pregunté por todo lo... Y le pregunté, ¿ha habido algún familiar que haya ido de visita allí? No, pero mis amigos de tal... ¿Qué trajeron? Y luego plantearon todo. Esta explicación es verdad o es mentira, pero es la única explicación que pude encontrar. Por tanto, todo esto en tu cerebro puede llegar a algo que tú ni siquiera sabes y que en un momento determinado lo manifiestas por estímulos que tampoco sabes cuáles han sido. Entonces, esto vamos a dejarlo para el futuro. Yo creo que aquí Pero lo que os he preguntado, finalmente no me habéis respondido exactamente, concretamente sobre esto. ¿Qué os parece este descubrimiento? Bueno, es un descubrimiento ya que tiene sus años, pero me ha sorprendido, evidentemente. No, pero Fernando, yo creo haberte respondido. Una cosa es identificar qué parte se activa. Noticias de estas hay cada semana. Sí. Puedes encontrar también que se ha descubierto la zona del cerebro que se activa con la espiritualidad y 1000 cosas más. Una cosa es que el aparataje te identifica la zona del cerebro. Repito que si es superficial, vale. Y si es profunda, pues seguramente vale menos. Ya está, ya sabes la zona. Sí. Ahora, la segunda parte es la explicación de eso. Sí. Y la explicación de eso es lo que te decía, que en mi opinión yo no conozco directamente el artículo, nada más que una referencia de que eso se ha dado, como lo que acabo de decir de la espiritualidad, pero en mi campo ni me meto ahí. Pero ya aparecerá. Desde que se dispone de aparatajes, electrodos de sensibilidad especial, instrumentos que miden, pantallas de rayos catódicos y todas estas cosas, pues cada vez que están operando, se hacen ensayos en las operaciones y se hacen estímulos evocados. Y se puede... Todo eso se hace primero en animales, Todo esto es miles y miles de ensayos para conseguir un avance de 1 milímetro. Y luego, cuando se tiene alguna posibilidad en un humano, se hace un ensayo, pero tienes que tener un cráneo abierto. Sí. Y claro, no puedes dedicarte a hacer experimentación así de buenas a primeras. Me seguí. Imagínate que tú eres el que estás con un tumor y te tengo que quitar un tumor y me dedico allí a jugar con tu cerebro. O sea que estos son pequeñas cosas que se hacen y que tienen todo el significado que le queramos dar. Ahora, es muy fácil publicar
y sobre todo por la notoriedad que tiene el hecho y en revistas de muchísimo impacto. De ahí es lo que llama la atención, sin duda. Estemos en contra de los impactos y todas estas cosas. Porque claro, esto se lo publica. Sí. Si lo llegamos a hacer en Murcia, y si no nos hubieran metido en la cárcel. Sí. Se cortaba cuando has dicho justo, y si lo llegamos a hacer en Murcia, se ha cortado. Pues si lo llegamos a publicar, no sé si nos habrían metido en la cárcel. ¿Se me ha oído seguro. ahora? Claro, porque esto tendría que haber sido, me lo tendrías que haber permitido. Distinto es que yo haga un ensayo para ayudarte a ti. Distinto es que yo me ponga a hacer allí a jugar con el individuo. Esto, bueno, éticamente no tiene desperdicio, ¿verdad? Pero además que creo que está dentro de lo que podría ser delito. Esto lo tendremos que experimentar más adelante. Pero con animales se está haciendo continuamente. El grupo de Galicia, el grupo de fisiología de Santiago, se dedica a hacer potenciales evocados y está trabajando desde hace varios años en esto, Acuña y toda esta gente. Pero claro, están trabajando con mapas en animales y en algunos casos con primates. Queda ya muy pocos minutos para que termine el programa. La verdad es que ha pasado el tiempo rapidísimo, pero da tiempo a que hagamos las últimas preguntas. Y bueno, Juanje tiene ya preparada la suya. Juanje. Sí, yo quisiera sobre todo decir que, bueno, que evidentemente estamos... Las conclusiones al menos, sí. Es un continuo, digamos conocimiento, porque hay cosas que realmente, como dice bien, digamos, Alberto, hay zonas del cerebro que no se sabe todavía, son, digamos, desconocidas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ha dicho sobre ejemplo, digamos, Pitágoras, o sea, si trasladáramos esas personas con esa de inteligencia, con ese cerebro al siglo XXI, realmente, ¿cómo se comportarían, ¿no? Eso sería también, o sea, cómo se trasladaría esa forma de pensar, ¿no? Ese estímulo en un mundo actual, ¿no? Sobre todo el ejemplo que ha puesto Alberto sobre, digamos, Pitágoras es... se moriría. Se moriría. Se moriría del susto que le dábamos. Fijaros que es muy interesante lo que introduce Juanje. Mira, Pitágoras se formó fuera de Grecia, ¿no? Se formó creo que en algún momento hablamos aquí de él. Se formó en Egipto, después pasó por Babilonia, de manera que el conocimiento tanto de Egipto, por muchas razones, porque allí fue considerado como un sacerdote y tal, después en Babilonia con toda la influencia hindú, y después ya llega a Grecia y ya se instala allí. Pero en su día señalamos que conocemos a Pitágoras por lo único que no hizo, que es el teorema de Pitágoras, que no es de él. Y es verdad que lo supo utilizar y lanzar. Hoy sería una operación de marketing el equivalente a aquello. Y en cambio no lo conocemos por la aportación más notable que hizo, que tiene que ver con lo que tú estabas señalando. Pitágoras, el cuento ese de que pasaba por una calle, que oía los golpes que daba el martillo del herrero sobre una pieza de hierro, y cuando se fue, se aproximó allí a escudriñar qué estaba haciendo y se dio cuenta de que la agudeza, la altura en aquel momento del sonido era función de la longitud de la pieza sobre la que golpeaba. Y de allí salió pues todo el rollo de los armónicos, la escala pitagórica y mil cosas más que tienen que ver con el universo. Pero que eso yace en ese hecho. Fíjate la importancia que tiene. Es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien dice: esto significa que los dioses no tienen nada que ver con lo que está pasando, sino que aquí hay unas leyes, en este caso es la longitud de la barra y el sonido que producía. Hay unas leyes en la naturaleza que es lo que hay que estudiar y descubrir. Eso es el primer enunciado del método científico que todo el mundo le reconoce a Galileo en 1600, pero que fíjate desde cuándo viene. Eso quiere decir que su capacidad, porque claro, ahora hay que ponerse en contexto.
un individuo que es capaz de decir que los dioses no tienen nada que ver con esto en el siglo VI a.C., pues lo mínimo que tenía que hacer es pensar que le iba la vida en aquello, en lo que estaba opinando. Y fue capaz de introducirlo. Ahí está, qué capacidad de penetración tuvo este individuo para darse cuenta de esto. Señalo esto porque a mí me parece una cosa de primer nivel. Lo del teorema de Pitágoras está muy bien. Sin lugar a dudas. El teorema de Pitágoras lo utilizamos todos los días por todas partes, por mucha tecnología que haya aparecido, sigue siendo el teorema más utilizado diaria y cotidianamente. Bueno, amigos, me gustaría hacer me gustaría hacer una última pregunta, y es vamos, literalmente terminar como empezamos, ¿no? ¿Cómo me puedo alimentar bien para tener un cerebro en condiciones? A ver, ¿qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que comer? Tienes que comer de todo. Porque la variedad de los alimentos, cada grupo de alimentos aporta nutrientes diferentes. Y todos esos nutrientes son importantes para tu cerebro y para tu salud. Por tanto, tienes que comer de todo, variado y equilibrado. No sobrepasar las cantidades de proteína, porque tu organismo tendría que estar trabajando para deshacerse de ellas. Simplemente porque como no les hace falta, se tiene que deshacer de ellas. Tienes que tomar la cantidad adecuada de grasa para cubrir todas tus necesidades de membranas, transmisores, todo lo que queramos. Y glucosa también, que no falte. Y la cantidad adecuada de hidratos de carbono, que serían sobre el 50%. Porque si te falta algo de eso, tu organismo lo va a buscar. Y va a tener que destruir incluso algo que te ha costado una fortuna y que ahora lo tiene que destruir a costo de su vida. Porque tu hígado tiene que trabajar para deshacerse de ello. El hígado es el reservorio del organismo de todo lo que es xenobiótico. Llamamos xenobiótico a todo lo que es extraño al cuerpo. Por tanto, si tú te tomas una cosa en cantidad mayor de la que necesitas, el hígado entiende que es extraño y lo destruye. El xenobiótico más importante para hablar es el alcohol. El alcohol forma parte de nuestra vida, ninguna célula lo puede utilizar, por tanto, en cuanto entra en el organismo, el hígado lo destruye. Y nos cuesta dinero. El hígado transforma esa energía en grasa y la acumulamos en el hígado. Hígado graso, probablemente una fibrosis, probablemente una cirrosis y un trasplante. Por tanto, creo que si quieres alimentarte y quieres salud, equilibrio, variedad. Bueno, y el equilibrio con números, Yo diría, Salva, estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, no puedo no estar de acuerdo, pero diría que hay dos palabras clave y voy a explicar las razones, en mi opinión. Es variedad y moderación. Creo que se traducen por lo que acaba de decir Salvador. Variedad y moderación, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza esto? Cuando esto es tan indefinido. Si tú haces la pregunta, Fernando, ¿qué tengo que comer? Y te dice variado y moderado. No te han dicho nada, aparentemente. Una cosa muy ambigua que no se concreta en nada. Es cierto. Pero, efectivamente, lo que necesita el cuerpo humano en términos de todos los elementos, oligoelementos, minerales, todo es conocido. Pero no creo que nadie sea capaz de ir al restaurante, por poner un ejemplo, y se esté preocupando de cuántas proteínas, de cuánto calcio mete, de si mete ácido fólico o no. No, nunca haces eso. Y en tu casa tampoco. ¿Qué te hace la variedad? Garantizarte que justamente el uno por lo otro te lo va a proporcionar todo lo que necesitas. Y moderación para no pasar. Porque si no, la maquinaria la estás forzando. Esa es la cuestión. Otra cosa es ¿qué hacemos los humanos con esto? Porque no necesariamente comemos de forma variada y no necesariamente de forma moderada. Bueno, pues lo tendremos que pagar, como dice Salvador. Bueno, pues ha llegado ya el momento de despedirnos. Juan G. Pues nada, ha sido una mater magister total. Hemos aprendido bastante, yo me he quedado realmente alucinado, sobre todo que esto, como ya he dicho otra vez, no tiene fin y bueno, y sobre todo me ha gustado mucho lo de la alimentación,
porque esto realmente la gente es lo que tiene que tener conocimiento de lo que debe o no debe de comer. De todas formas, ahora mismo me ha mandado a mí un amigo mío una cena un poco, digamos, grasa con respecto a la noche. Te hablo de chorizo, huevo frito, patatas fritas. Evidentemente eso es una cena, digamos, demasiada grasa, pero yo os digo que él está muy contento porque ha mandado en el mensaje riéndose, ¿no? O sea, que es lo que estábamos hablando, ¿no? La parte emocional hay que también cumplir con ella, Juanje. Y de cuando un homenaje no pasa nada, ¿eh? Eso lo repito siempre. Una fiesta es una fiesta. Ahora, si la fiesta es todos los días, es un aburrimiento. Sí. Bueno, pues... La moderación de Alberto me gusta, que yo lo he dicho como equilibrado. O sea, moderado y variado, equilibrado y variado, son las palabras equivalentes. Firmo con Alberto y con vosotros. Ha sido un placer. Y lo mismo digo, ha sido todo un honor, Alberto, Salvador. Y bueno, solo queda también recordar a los radioyentes y espectadores que nos están escuchando a través de Azul FM y YouTube que pueden contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. Ahí pueden pues decirnos lo que queráis y gustosamente responderemos a esos mensajes. También lo podéis hacer en nuestra página de Facebook y en nuestro grupo de Facebook de El Candelabro. Y también en los mensajes que nos podéis dejar en comentarios tanto en YouTube como en iVoox, porque este programa, una vez que lo terminemos, lo subimos a iVoox, donde tenemos ahí todos los programas desde nuestros inicios. Podéis apoyarnos dándole al like a YouTube. También podéis hacerlo si nos seguís tanto en YouTube como en iVoox. Y por supuesto podéis apoyarnos haciéndose uno fan del Candelabro en iVoox. Con ello, pues ya sabéis que todas las semanas estamos sorteando libros. Tenemos incluso nuevas secciones, como la del mismo Alberto, que está aquí presente. Y bueno, pues lo dicho, yo creo que merece mucho la pena. Y vamos, esperamos ya mismo que os hagáis miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Cómo se hace uno miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Pues lo dicho, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí a medianoche del viernes, de la madrugada del viernes al sábado, en Azul FM Radio y en YouTube, en El Candelabro. Hasta pronto. Chao. Chao.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.